Pues nada, muy buenas chicos, ¿cómo estamos? A ver, que acabo de configurar un segundito esto. Vale, perfecto. Pues nada, pues hoy vamos a continuar con campo magnético. Y nada, pues eso, ya que esta clase la hemos hecho antes, pues bueno, voy a ver si aprovecho e intento explicar algunas cosas de una manera un poco distinta, sobre todo el tema de lo que es un campo, para que lo podáis entender de la mejor manera. Y eso, pues vamos a empezar. Parece que hoy somos poquitos, pero bueno, así la clase más privada. Así que perfecto. Que vale, pues nada, tengo aquí ya mi iPad preparado y todo, así que vamos a empezar. Entonces, bueno, pues nada, simplemente para empezar hablando un poco del campo magnético, voy a empezar igual que empecé la clase de ayer, y es básicamente hablando de lo que es un campo, ¿vale? Para poneros en contexto, bueno, el electromagnetismo al principio se veía como que, bueno, tú pones una partícula en el espacio, pones dos partículas que tengan una carga, por ejemplo, esta carga es positiva y esta parte una carga negativa, y lo que pasaba es que prácticamente como por arte de magia, ¿vale? De manera que algo que no es muy... A ver, evidentemente es muy físico, pero es algo que a la gente de entonces no les empezaba a hacer mucho el chip, ¿vale? Porque esto lo que decía era que en un punto de espacio tú ponías dos cargas y lo que pasaba es que así, por arte de magia, como la telequinesis prácticamente, a distancia, sin que estuviesen en contacto, se iba a producir una fuerza que las trajese. Y tú dices, vale, ¿cómo es posible que dos partículas que se encuentran distantes en el espacio sin que haya nada que las conecte, ni que sepan que una está ahí, ¿cómo es posible que se produzca una fuerza? Y claro, pues no fue hasta la aparición de Faraday que dijo, bueno, pues es que yo creo que esto no está pasando tal y como lo estamos viendo, sino que en el espacio, en el universo, en el vacío del espacio, no es tan vacío como nosotros pensamos, sino que hay unas cosas que nosotros llamamos campos, que es un recubrimiento. Esto no lo pongáis en el examen, esto es solamente para que lo entendáis, pero no es una definición muy muy correcta. Pero es básicamente hablar de que hay como una especie de capa en el espacio que la recubre y que hace que, por ejemplo, si unas partículas que tengan unas características determinadas, que en este caso es la carga, hace que se vean afectadas por este campo. Y evidentemente, no solamente afectadas, sino también va a afectar y va a producir un cambio en este campo. Y en este caso, en el campo eléctrico electromagnético, lo que vemos es que cuando tú produces una carga, va a producir a su alrededor un campo eléctrico o campo electromagnético, depende de si está en movimiento o no, que esto va a producir que en cualquier punto del espacio se le asigne un vector campo que va a llegar, bueno, en este caso sería una fuerza así, o sea, un vector campo así, ¿vale? Que lo que va a hacer es que si tú en cualquier punto, por ejemplo, en este punto, colocamos otra carga, pues va a ser como estamos afectando, hemos cambiado el espacio en el espacio y ahora va a haber un campo aquí, pues al poner una carga más, lo que va a pasar es que se va a producir una fuerza cuyas leyes y cuyas fórmulas es lo que vamos a estudiar hoy. Pero creo que con esto, con esta pequeña explicación, creo que es más fácil entender un poco de lo que vamos a hablar hoy, y me parece que es importante saberlo porque a veces se nos plantean las cosas y no nos planteamos por qué las cosas son de esta manera. Y es muy importante, si queremos entender la física, realmente cuestionarnos las cosas. Entonces, bueno, pues esto es un poco más para en general en cuanto a campos, pero bueno, el campo magnético, como sabéis, funciona por dos formas, pues tanto por imanes como por electrones, cargas eléctricas en movimiento. Entonces, bueno, pues a lo que nosotros llamamos un imán es a cualquier cuerpo que sea capaz de atraer al hierro y a unas sustancias férricas. Y esto lo hace a distancia, debido a estos campos magnéticos de los que nosotros conocemos. Y bueno, el ejemplo más clásico es poner un imán de estos que conocemos todos, cuyas líneas de fuerzas serían así, ¿vale? Estas serían las alteraciones que produce. Y bueno, a modo un poco de curiosidad, porque esto no lo suelen decir mucho, pero es curioso que lo sepáis, estas líneas de campo, sabemos, o sea, estas líneas más bien de fuerzas, son siempre cerradas. Y esto lo que quiere decir es que nosotros, aunque veamos que, o sea, nunca puedes coger tú una superficie, nosotros es imposible que cojas una superficie y que a diferencia de, por ejemplo, en el campo eléctrico, que si tú tienes una carga aquí y coges una superficie y la encierras, las líneas de campo siempre van hacia afuera, ¿vale? Y no hay nada que entre. Sin embargo, en el caso del campo magnético, estas líneas de fuerzas son siempre cerradas. Es decir, todo lo que entra por aquí, pues por aquí sale. De manera que todo se nivela, ¿vale? Y bueno, esto para que lo sepáis, ¿vale? Y bueno, y que también otra cosa que es curiosa y es que, bueno, siempre las líneas de fuerza van del polo positivo, bueno, del norte al sur,
por fuera, pero sin embargo por dentro vemos como lo que pasaría dentro del imán, aunque esto nosotros no lo vemos, es como para compensar, porque claro, si no, habría algo que no estaría funcionando, si solamente va todo siempre al sur, al sur, al sur, al sur. Pues es que por dentro va del sur al norte y así se nivela estas cargas, ¿vale? Y se producen estas líneas de fuerza cerradas. Y bueno, lo que estoy representando son las líneas de fuerzas y si quisiésemos representar el campo magnético, se vería, sería o sea, tangente en cualquier punto de nuestra, no es una circunferencia, pero bueno, de nuestra curva, siempre va a ser tangente, ¿vale? El campo magnético. Y bueno, como sabemos siempre, los polos opuestos se van a atraer y los iguales se van a repeler. Y si tú partes uno de estos, si tú coges este imán y lo partes a la mitad, no puedes conseguir un polo positivo y uno negativo, sino que se va a volver a dividir y va a pasar eso, ¿vale? Y bueno, también quiero que entendáis en esta pequeña clase, aparte de las fórmulas y todo, quiero que entendáis un poco muy bien qué es lo que es un imán. Porque claro, no os preguntaréis, ¿vale? ¿Y por qué, por ejemplo, este boli que tengo aquí o por qué la planta que tengo aquí no son imanes? Bueno, pues esto es una característica que se ocurre, que tienen algunos elementos y se llama spin. Creo que se llama spin en español. Y básicamente es una forma de alinear los átomos, ¿vale? Esta característica. Entonces, el spin es lo que causa es como una especie de mini momento magnético que imaginaos, si os imagináis, tenemos aquí muchos átomos, ¿vale? Estamos en cualquier, yo qué sé, cualquier material. Tenemos muchos átomos, pues cada uno de ellos tiene un spin magnético que es como que produce un campo magnético, pero muy pequeñito a nivel molecular. Sin embargo, lo que pasa es que cuando estos están desordenados, pues no se puede decir que el átomo de lo que estamos hablando en sí, o sea, perdón, el átomo no, perdón, el material en sí no puede ser magnético, puesto que si tienes uno que va hacia arriba, pues en otro lado va aleatoria, como están dispuestos de una manera aleatoria, pues este se cancela con este se cancela con este, así, entonces el momento, si nosotros tenemos, imaginaos que esto es una lupa, o sea, bueno, es un material de lo que sea, pues el momento de magnético general del cuerpo va a ser cero. Entonces, nosotros hablamos de lo que es un imán, aquellos en cuya superficie no vamos a encontrar algo que esté dispuestamente aleatorio, sino que todas sus partículas, todos sus átomos tal, van a tener una orientación, un momento dipolar pequeñito de estos en una dirección igual, de manera que la cosa general va a tener un momento de una manera específica, ¿vale? Entonces, esto me parece que es muy importante, puesto que no es algo que se suele explicar, pero me parece muy importante para entender muy bien lo que es un imán. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poco ya de lo que son las formulitas y todo eso. Y bueno, como nosotros sabemos, el campo magnético produce una fuerza que se representa, bueno, se llama fuerza magnética sin más, es un vector. Y en este caso, la mayor diferencia que tenemos con el campo eléctrico y con el resto de los campos que hemos solido dar, que solemos dar, es que en este caso las fuerzas van a ser siempre perpendiculares al campo y a la velocidad en este caso. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que en un campo eléctrico, nosotros tenemos una carga, si el campo va para acá, pues la carga va a ir en esta dirección o en la contraria. Si tenemos un gravitatorio, va a ir siempre en el mismo lado que el campo, ¿vale? Entonces, se nos hace muy raro porque en este caso lo que vamos a ver, lo que observamos, es que en este caso va a ser mucho perpendicular. Entonces, para trabajar muy bien todos los vectores que son perpendiculares a otros, lo que usamos siempre es el producto vectorial que se representa con esta cruz, ¿vale? Y entonces, para controlar esto perfectamente, lo que tenemos que hacer es ser capaces de usar la regla de la mano derecha, del sacacorchos o de la botella, como lo queráis llamar, perfectamente. Entonces, en el examen yo os quiero ver ahí a todos, haciendo, cuando hagáis los problemas, siempre os recomiendo mucho usar la mano derecha para ver en qué dirección va todo. Y bueno, esta es la fuerza magnética y luego es importante comentar la fuerza de Lorentz, que bueno, evidentemente, como sabemos que lo que produce un campo magnético puede ser una carga en movimiento, pues esa carga en movimiento no va a sufrir únicamente la fuerza magnética, sino por el hecho de ser una carga, va a sufrir también esa carga eléctrica. Entonces, sí, básicamente, la fuerza de Lorentz lo que nos comenta es la fuerza que una carga en movimiento va a sufrir. Que así, básicamente lo que hace es sumar la fuerza magnética con, con la fuerza eléctrica. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco ya de cosas, por ejemplo, como los hilos de corriente, ¿vale? Por cierto, cualquier duda que tengáis, no lo he dicho, pero bueno, ya sabéis que cualquier duda que tengáis me la podéis preguntar y eso, y que yo la respondo y eso, paramos la clase un momentito y os respondo las dudas que seguro que son muy interesantes. Hilo de corriente.
Vale, pues bueno, lo que sabemos que pasa en un hilo de corriente, básicamente la corriente no es más que en un cable, son cargas que se están moviendo, ¿vale? Y generando una corriente, una diferencia de potencial. Entonces, precisamente esto, como sabemos que las cargas en movimiento van a generar un campo magnético, pues lo que sabemos es que, en este caso, vamos a definir el campo magnético creado por un hilo de corriente de la siguiente forma. Y es mu sub 0, que es la permitibilidad magnética en el vacío, por la intensidad de la corriente dividido entre 2πr. Y bueno, esto, sin embargo, no nos está diciendo, esto es el módulo, ¿vale? Del vector campo magnético. Pero, bueno, la forma que tenemos nosotros de ver en qué dirección se va a dar este campo magnético es, si tenemos aquí nuestro hilo de corriente, el campo magnético que se va a producir a su alrededor va a ser una circunferencia, ¿vale? Donde, bueno, aquí vemos esta R, es la distancia a la que nos encontremos del hilo perpendicular, ¿vale? Siempre perpendicular. No vale, evidentemente, coger esto como radio, puesto que si estamos cogiendo esto como radio, luego aquí tenemos otro punto que tiene un radio menor. Entonces, lo que queremos siempre es la menor distancia a nuestro hilo de corriente. Y bueno, esto básicamente tenemos aquí, imaginaos que tenemos una corriente que va en este sentido. Bueno, perdón, vamos a llamarlo a esto L, diferencial de L, ¿vale? Y tenemos también aquí el vector que es U, ¿vale? Entonces, nuestro vector campo magnético, un diferencial de B, va a ser igual a diferencial de L por U. Que U sabemos que es un vector unidad que va simplemente en la dirección en la que une el radio con el punto, o sea, el punto de donde surge el radio hacia el punto donde queramos calcular el campo magnético. Entonces, esto simplemente usando la regla de la mano derecha lo podemos ver, ¿vale? Y entonces, en este caso, las líneas de campo van a ser siempre tangentes, ¿vale? Al igual que si esto fuese como un imán, como lo he representado antes, el campo va a ser en todo punto perpendicular, ¿vale? Tangente a esta circunferencia que he dibujado. Y bueno, pues nada, esta fórmula sí que es muy importante que la sepáis, ¿vale? Puesto que vamos a trabajar con ellas, pero bueno, las fórmulas y tal las voy a dar de una manera más rapidita para que podamos hacer algún problema al final, que nos dé tiempo. Y bueno, entonces ahora si cambiamos ese hilo de corriente, la cambiamos por una espira, que no es más que un hilo de corriente, pero que está cerrado. Imaginaos el hilo que teníamos antes, lo cerramos. Pues bueno, lo que va a pasar es que aquí, debido a simetrías, y es que en unos lados y en otros se van a compensar, lo que va a pasar es que se va a producir un único campo, o sea, una dirección del campo, ¿vale? Que va a ser por el centro de esta espira y cuyo módulo va a ser el mismo, muy parecido al de antes, por eso no quiero que os confundáis, pero en este caso nos libramos del pi que teníamos abajo, ¿vale? Y bueno, pues eso, pues en este caso, a lo que nosotros, pues eso, básicamente no hay más que decir. Esto es muy sencillito y esto pues va a producirse de esta manera, ¿vale? El vector va a ser así. Y bueno, pues nada, con estas formas también vamos a trabajar, así que os recomendaría que os las aprendieseis. Y bueno, vamos a continuar porque esto no quiero detenerme demasiado tiempo, quiero que nos dé tiempo a hacer los problemas, que al final es lo interesante y con lo que aprendéis. Y bueno, si seguimos luego, pues vamos a hablar de la ley de Ampère, que es muy, muy importante en este tema, evidentemente. Y básicamente, esto es como, para que lo entendáis, como el Gauss que hemos dado en el campo eléctrico, pero en el campo magnético. De hecho, el principio que siguen es básicamente el mismo. Y lo que nos dicen es que eh, una integral de campo por diferencial de L, o sea, de la longitud, o sea, si nosotros cogemos básicamente lo que nos está diciendo es que, bueno, vamos a poner la fórmula y luego continuamos. Es igual a el mu sub 0 por el sumatorio de las intensidades de corriente que estén encerradas en este campo, ¿vale? Entonces, esto básicamente lo que nos está diciendo es que si nosotros imaginaos, cogemos un hilo de corriente esto tiene una L, una L, una L, y si lo cogemos cerrado, la integral del campo a lo largo de esta superficie cerrada, por los cables que lo están recorriendo, esa integral por diferencial de longitud va a ser igual al mu sub 0 por la suma de las intensidades de corriente que tengamos dentro. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Pues bueno, esto como tal, lo que nos sirve es para definir y para, sobre todo, demostrar todas las fórmulas que estoy explicando al día de hoy. Pero, sin embargo, con la que más fácil se ve y con la que más vamos a trabajar en lo que es esta fórmula como tal, es cuando tengamos una bobina. Que como sabéis, una bobina, vamos a dibujar una bobina,
una bobina no es más que una espira junto con otra, junto con otra, junto con otra, otra así, ¿vale? Hasta mucho. Entonces, bueno, si esto tuviese una dirección de corriente así, como veis, vamos a representar esto de esta forma, ¿vale? Esto es entrando, entonces, esta es la forma para que quede más limpio, ¿vale? Que tengo yo para representar esto. Que yo me acuerdo que no, en el bachillerato me lo ponían así como una cosa así súper fea y que luego era más difícil de ver, y cuando llegué a la uni me lo representaron así y dije, joder, pues así queda muy limpio y se entiende muy bien, ¿no? Que esto sería como un cable donde la corriente está entrando y abajo es donde la corriente está saliendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es, pues venga, vamos a poner en juego nuestra integral, que como sabemos tiene que ser una longitud cerrada. Entonces, pues venga, cogemos esto mismamente, ¿vale? Que básicamente lo que nos dice es, tenemos un hilo de corriente por aquí, ¿vale? Que, bueno, lo cogemos en este sentido, y lo que nos dice es que nosotros lo que queremos, lo que nos interesa a nosotros es calcular eh, el campo magnético, ¿vale? Y para ello vamos a aprovecharnos de esta integral y vamos a coger este hilo de corriente. Entonces, pues bueno, vamos a ver. ¿Cómo calculamos nosotros ahora el campo magnético? Pues bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es, bueno, también tenemos que ser un poco pillos y decir, vale, nosotros hemos visto antes que en las espiras el campo magnético hay en el centro y sabemos que aquí fuera de esta espira, no va a haber campo magnético. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser dividir esta integral en cuatro integrales y con su respectiva. Entonces vamos a hacer la integral de esta, de este lado, de este y de este lado, ¿vale? Entonces, básicamente, haciendo todo esto, lo que nos queda es que, lo primero es que sabemos que el campo del exterior es nulo. Entonces, bueno, es que necesito un poco de espacio, la verdad, pero no quiero borrar cositas. Vamos a borrar esto y sigo trabajando aquí arriba. Vale, básicamente lo que sabemos es que fuera del campo, fuera de la bobina, el campo va a ser cero. Entonces, la integral de B por, esto lo vamos a llamar, venga, 1, 2, 3, 4, por diferencial de L1, va a ser igual a cero. Porque da igual lo que sea esto y lo que sea la integral de todo, si esto es cero, esto va a ser cero también. Entonces, una que se nos va fuera. Y eso es un producto escalar, por cierto. Entonces, en el 2 y en el 4, precisamente, como sabemos que la L va a ser en este caso va a ser perpendicular a nuestro campo, ¿vale? Lo que va a pasar aquí es que este producto escalar de B por DL va a ser cero. Entonces, aunque esto no sea cero y esto no sea cero, pero como el producto escalar, como son perpendiculares a ambos vectores, sabemos que va a ser cero. Entonces, el 4, el 2 y el 1 ya fuera. Entonces, anda, qué casualidad. Entonces, ahora lo que nos queda es que solamente vamos a tener en cuenta este cablecito que tenemos aquí, pero nosotros seguimos respetando nuestra integral de la que teníamos inicialmente. Entonces, básicamente esto, en lo que se nos queda, es en que la integral de B por diferencial de L, esto lo vamos a llamar por el de L3, es igual a mu sub 0 por el sumatorio de las intensidades que hay adentro. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues básicamente esto lo que nos queda es que sabemos que como esto tienen 0 grados, el vector campo magnético y el diferencial de L tienen 0 grados entre sí, pues sabemos que el coseno de 0 es 1. Por tanto, esto se puede igualar a directamente integral de B por dl. ¿Y qué más sabemos? Pues sabemos que el campo magnético es constante. O sea, perdón. B dl, o sea, ya está. O sea, el módulo de ambos dos, sin producto escalar ni nada. ¿Y qué más sabemos? Pues sabemos también que el campo magnético es constante, puesto que, bueno, en este caso es un campo constante, que es en lo que nos dan siempre los enunciados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la integral, que podemos sacar la b y hacer la integral de diferencial de L. Y como hemos visto esto antes, que esto os debería resultar muy familiar de otros ejercicios que hemos dado antes, cuando hacemos la integral de un diferencial, lo que nos queda es la L. Entonces, esto es igual a b por la longitud de este cable, ¿vale? Va a ser igual a mu sub 0 por el sumatorio de todas las intensidades de corriente que haya ahí, allá adentro. Entonces, pues a lo que quiero llegar es que gracias a esto hemos sabido demostrar que el campo magnético en una superficie como esta, en una bobina, lo que nos queda es mu sub 0 y bueno, básicamente lo que voy a hacer es, bueno, la I la tendría que multiplicar por el número de bobinas que haya, ¿vale? O sea, la intensidad de corriente que tenga uno de los hilos, una de las espiras, por el número de espiras que haya, y luego lo dividimos entre la L. Pero como en general en los enunciados no nos importa lo largo que sea esto, sino que podemos tomar igual como si fuese un solenoide infinito,
Lo que nos importa realmente es la densidad que haya de número de espiras por longitud. Entonces, vamos a sustituir, vaya por Dios. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir, joder, perdóname, chicos, perdóname mucho. Lo que vamos a hacer es sustituir esto por una unidad de densidad. Entonces, I por N. Una N minúscula, ¿vale? Siento hacerlo muy feo, pero es que me voy a quedar sin espacio, pero bueno. Básicamente lo que nos queda es que el campo magnético en una bobina, en un solenoide como estos, es mu sub 0 y la intensidad por la densidad de espiras que haya. Que bueno, que de hecho de aquí es de donde luego se deriva en lo que será la espira que os he mostrado antes. Pero bueno, que esta derivación que acabamos de hacer os la pueden pedir en un examen y bueno, no es tan complicada como parece en un principio, sino que únicamente tenemos que ir trabajando poquito a poco con el producto escalar, con el campo magnético fuera y luego hacer las integrales y todo lo que haga falta. Entonces, bueno, pues nada, una vez que tenemos esto, vamos a continuar ya, si no tenéis ninguna duda, que esto entiendo que es de las partes más liosas probablemente. Y vamos a hablar un poco vamos a hablar de las fuerzas, ¿vale? Vamos a hacer unos casos, que esto ya lo hice el otro día. Y bueno, a ver, nosotros tenemos la fuerza, ¿vale? Que sabemos que es Q por V, producto vectorial con B. Entonces, vamos a hablar de cómo va a resultar nuestra fuerza dependiendo de cómo sea este producto vectorial, que al final es lo que más nos va a afectar. Entonces, tenemos tres posibilidades. La primera, y la más sencilla, es que V y B sean paralelos. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que si hacemos un producto vectorial de dos vectores paralelos, sabemos que nos va a quedar cero, ¿vale? Sabemos que si esto multiplicas por el seno de cero, cuando haces un producto vectorial lo que estás haciendo es el módulo de uno por el módulo del otro por el seno del ángulo que forma entre los dos. Entonces, el seno de cero es cero, entonces esto nos va a quedar cero. Entonces, la fuerza va a ser cero. Entonces, ¿qué va a pasar a la partícula que se esté moviendo con la velocidad v por donde sea? Pues que si está paralelo a este campo magnético, lo que va a pasar es que no va a seguir en un movimiento rectilíneo uniforme sin tener ningún tipo de aceleración, ni de fuerza, ni de nada. Segundo caso, ¿vale? ¿Qué pasaría si esto es perpendicular a B? Bueno, este es el caso en el que nos van a poner en la mayoría de los exámenes y con el que vamos a trabajar siempre, y es que, bueno, el seno de 90 sabemos que es 1, por tanto esto va a ser únicamente la fuerza en este caso 2, ¿vale? Va a ser igual a Q, V, B, sin tener en cuenta esto, y sabiendo que, bueno, el módulo, o sea, la dirección de esta fuerza va a ser perpendicular a ambos dos, y por esto lo que nos va a quedar es que vamos a recorrer un círculo. Entonces vamos a dibujar un poco lo que ocurriría en este caso 2, ¿vale? Que es importante que lo sepáis. Y básicamente lo que nos queda, imaginaos que estamos en un campo magnético que es entrante hacia el papel y es constante, ¿vale? Y ponemos, bueno, queremos que la velocidad de la carrerita, la voy a dibujar de amarillo, sea perpendicular. Entonces, basta con hacerlo en esta dirección, que sabemos que va a ser perpendicular. Entonces, ahora vamos a hacer nosotros nuestra regla de la mano derecha y vamos a hacer V, vamos a llevar V sobre B. Entonces, V es en esta dirección, hacia la derecha, y lo que vamos a hacer es llevarlo sobre B, que sabemos que es metiéndose hacia el papel. Entonces, lo que pasa es que va a salir un campo, una fuerza hacia arriba, que, bueno, vamos a decir que esta carga es positiva. Tenemos aquí una carguita positiva. No, de hecho, vamos a decir, perdona, vamos a decir que es negativo para que vaya para abajo, que tengo más espacio en el papel. Entonces, si tenemos una carga negativa, lo que sabemos es que este producto vectorial va a tirar hacia arriba, pero como esto va a ser negativo, va a cambiar el sentido y la fuerza va a quedar en este sentido. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esto? Pues que poquito a poco lo que va pasando es que bueno, esto evidentemente pongamos que continúa por aquí, o sea, no es que se haya acabado, ¿vale? Lo que pasa por aquí es que continúa, ¿vale? Y entonces va a producir esto, pues que en cada punto donde nosotros estemos, pues en este caso, lo que va a producir es una fuerza siempre que va a ir hacia el centro, que va a ir hacia el centro de un círculo, de una circunferencia, que es el recorrido que va a seguir, ¿vale? Y esta sería la fuerza en cada momento y la velocidad, pues va a ser siempre eso, perpendicular, ¿vale? En todo momento. Y bueno, pues entonces, si sabemos que esto va a seguir un movimiento rectilíneo, o sea, un movimiento circular uniforme, sabemos entonces que van a pasar una serie de cosas. Y bueno, con la que nosotros vamos a trabajar es con que la fuerza centrípeta va a ser igual a la fuerza centrífuga. Bueno, centrífuga y centrípeta. Y bueno, ¿cuál es la fuerza centrífuga? Pues la masa por la aceleración normal. ¿Cuál es la fuerza centrípeta? Yo siempre me hago el lío, o sea, estas las típicas cosas que son siempre dos y que son en verdad muy fáciles de aprender, pero siempre me confundo. Entonces, centrífuga. Y si fuga es que se va lejos. Entonces, la fuerza centrífuga es la que la lleva afuera, ¿vale? Y así es como me lo aprendí yo.
Entonces, básicamente vamos a hacer la igualación de estas dos fuerzas, ¿vale? Entonces, la centrípeta, sabemos que es la que lo lleva hacia adentro y esa es la fuerza magnética, que como hemos visto antes es QVB. Y esto va a ser igual a la masa de nuestra partícula por velocidad al cuadrado entre R. Entonces, en estos ejercicios lo que nos suele interesar es la R para saber cómo de grande es el recorrido que estamos haciendo. Entonces, nada, pues una vez que tenemos esto es únicamente despejar estas dos ecuaciones y lo que nos queda es que el radio es m por v entre q por b, porque esta v se va con esta, entonces despejamos y bueno, pues esta fórmula, yo sinceramente esta fórmula prefiero siempre, o sea, yo siempre recomendaría que os la aprendieseis la derivación porque es muy sencilla, es solamente pensar cómo actúa la fuerza y en base a ello ver qué tipo de movimiento vamos a tener. Y bueno, una vez que tenemos esto, que es con el que vamos a trabajar en algunos ejercicios, bueno, vamos a quitar esto y vamos a hablar un pelín del tercer caso, que bueno, que sea únicamente cuando V y B tienen un ángulo alfa, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es simplemente que va a ser una trayectoria helicoidal, que no os preocupéis porque no la vamos a dar porque es muy complicada y en EVAU no entra, evidentemente, pero bueno, solamente para que lo sepáis, que es una trayectoria, básicamente, es como un movimiento circular, pero que además se mueve en tres dimensiones, o sea, que también va hacia adelante, ¿vale? Y bueno, pues nada, una vez que tenemos esto, también únicamente poneros una formulita, una formulita más, porque esta sí que os suele pedir muchos problemas. Y luego después de esto vamos ya con inducción y después haremos algunos ejercicios, ¿vale, chicos? Y nada, pues básicamente esta formulita es la fuerza que entre dos hilos de corriente sufren entre sí. Y nada, esto solamente os pongo la fórmula para que la sepáis, ¿vale? Y esta fuerza de 1 sobre el 2 es igual a mu sub 0 por L por I sub 1 por I sub 2 entre 2 pi r, siendo L la longitud de los hilos de los hilos conductores. Y bueno, si os fijáis, esta fuerza, o sea, esta fórmula es la misma que hemos dado antes, ¿vale? La misma que hemos dado antes de un hilo de corriente, la fuerza del campo magnético de un hilo de corriente, pero multiplicando por la longitud y multiplicando por la intensidad del otro hilo de corriente, ¿vale? Solamente bueno, para que veáis las similitudes y que si así os ayuda un poco a básicamente entender y memorizar más fácilmente las fórmulas. Y bueno, aparte de esto, también sabemos dos cosas, y es que si ambas van en el mismo sentido, las corrientes, esto es la I, esto es la corriente, las intensidades de corriente van hacia allá, las fuerzas van a ser atractivas. Sin embargo, si ponemos aquí una que es de sentido contrario, lo que va a pasar es que esta y estas dos, una se va a ir para allá y otra va a ir para allá, ¿vale? Y es todo lo mismo, para allá y para allá iría. Pero bueno, que nada, pues eso. Entonces, una vez que tenemos esto ya, vamos a pasar, si no tenéis ninguna duda, a inducción electromagnética, que aquí es un poco la parte interesante, y vamos a hacer eso, únicamente la experiencia de Henry, y después nos podemos hacer ejercicios que tengo dos que me apetece mucho hacer, porque creo que son típicos que podrían entrar en EBAU muy fácilmente, y eso, y que, pues no sé, pues que os pueden venir bastante bien. Si no tenéis ninguna duda hasta aquí, pues perfecto, seguimos, ¿vale? Pero bueno, si tenéis alguna duda, como siempre, sabéis que me lo podéis decir. A ver, voy a meter aquí, un momentito. Voy a ver un poquito de agua que me estoy quedando seco. Vale. Vale, pues bueno, vamos a hablar de la inducción magnética, electromagnética, que básicamente lo que nos dice es que, por decirlo de alguna manera, que el magnetismo es como algo de doble sentido, ¿vale? Tú puedes generar un campo magnético teniendo una carga eléctrica y moviéndola, pero a la vez, si tú tienes un campo magnético o un imán y lo mueves, puedes generar una inducción de un campo eléctrico, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto fue Faraday, así que, bueno, el nombre de Faraday tenéis que tenerlo muy bien en vuestra cabeza porque ese tío fue un fiera que la verdad que hizo muchas cosas grandes por el electromagnetismo. Y nada, básicamente lo que nos dice es precisamente eso, que nos habla de la inducción electromagnética, que no es más que la aparición de una corriente eléctrica en un circuito donde varía el número de líneas de inducción magnética que lo atraviesa. ¿Y esto qué quiere decir? Que estás variando el campo magnético, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a definir lo que es el campo magnético? Lo que es que aumenta o disminuye el campo magnético. Pues esto se define como el flujo magnético, que no es más que si nosotros tenemos una superficie, es si tenemos más líneas entrando o saliendo, ¿vale?
de campo magnético. Entonces esto va a querer decir, si tenemos imaginaos una esfera, si hay más cosas entrando o saliendo, ¿vale? Entonces nos va a decir si estamos ganando o perdiendo flujo magnético. O sea, sí. Vale, vale, hasta luego, chicos. Vale, fuera. Vale, ya está. Vale. Entonces, vamos a definir flujo magnético. Un diferencial de flujo magnético lo vamos a definir como el flujo magnético que haya por una superficie, el flujo magnético por el diferencial de superficie, ¿vale? Entonces, nada, básicamente lo que hacemos es, si queremos ahora hallar el campo magnético, pues lo que hacemos es, o sea, el flujo magnético lo que hacemos es integrar. Entonces, esto nos queda que es no más que, no más, perdón, no más que B por diferencial de S. Es una integral de superficie, que básicamente lo que os he explicado antes es en lo largo de una superficie si el flujo, el campo magnético está aumentando o disminuyendo. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Faraday-Henry? Pues lo que nos dice es que debido, como sabemos que esto no depende de como tal de la aparición, o sea, de que haya de la presencia de un campo magnético, sino de lo que depende es de que aumente o disminuya, sabemos que estamos hablando de un diferencial. Entonces, con este diferencial, lo que nos va a decir es que se va a producir una fuerza electromotriz que el nombre es una mierda, siento deciroslo así, porque no es una fuerza. O sea, esto es algo que produce un voltaje, y un voltaje es muy raro que llamemos a una fuerza, pero que no tenga newtons como unidades, sino que las unidades sea voltaje, o sea, sea voltios. Entonces es un voltaje más que una fuerza, pero bueno, se llama fuerza electromotriz, así que siento porque esto confunde mucho, pero no es una fuerza como tal. Y como sabemos eso, pues va a ser menos diferencial del flujo magnético en función del tiempo. Y esto del menos, básicamente lo que nos dice es que la corriente inducida va a tratar de paliar, va a tratar de compensar esa pérdida o ganancia de flujo. Es decir, si estamos un flujo, si estamos ganando flujo, esta corriente que se va a inducir va a tender a contrarrestarlo, ¿vale? Este flujo magnético. Entonces, como he dicho, esto tiene unidades de voltios, que es muy importante que las unidades no os confundáis. Entonces, como tiene unidades de voltios, pues nosotros podemos usar nuestra fórmula mítica de I es igual a V por R, V entre R, pero en este caso sustituimos la V por la E, por esta fuerza electromotriz, que no es una fuerza inducida, ¿vale? Y usamos esta fórmula que la vamos a usar os voy a decir, el 90% de los problemas que salgan en el EBAU de esto va a ser de esto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar de la experiencia de Henry, que también cuando os pongan en inducción electromagnética, os van a poner sí o sí algo muy similar a la experiencia de Henry. Que básicamente lo que nos dice es que tenemos aquí un hilo conductor, ¿vale? Que se puede mover libremente o tiene en general una velocidad, ¿vale? En un sentido. Entonces, básicamente lo que nos dice esto es que si nosotros nos encontramos en un campo magnético uniforme, imaginaos que esto es así por toda la zona, ¿vale? Es uniforme. Intento hacerlo tan feo como siempre, pero bueno. Básicamente, por cierto, no va a dar tiempo a hacer ahí la clase entera aquí, pero vamos, que hacemos otra clase entera y acabo este tema y hacemos dos problemas que tengo pensados que me parecen interesantes, la verdad. Así que bueno, que eso, yo continúo y cuando se corte, mando otra vez el enlace por Discord y los que queráis os metéis y seguimos con la clase y con los ejercicios, que al final es lo interesante, que practiquéis con ejercicios. Entonces, bueno, no me enrollo más, vamos a seguir con esto. Básicamente esto lo que nos dice es que nosotros sabemos perfectamente, porque lo hemos dado hace nada, lo acabamos de dar, sabemos que la fuerza magnética va a tener esta forma, ¿vale? Entonces, esta fuerza magnética, si nosotros tenemos aquí, lo que tenemos es como electrones, porque esto es un hilo de corriente, ¿vale? Que está aquí moviéndose. Porque, bueno, porque aquí hay una diferencia potencial que está dando un voltaje y está haciendo que haya una corriente. Entonces, básicamente lo que nos dice es que si tenemos aquí electrones en movimiento, en la dirección que queramos, lo que nos va a decir esto, si hacemos la regla de la mano derecha, tenemos la velocidad hacia allá y movemos esto, ¿vale? Hacia el campo magnético hacia abajo y nos sale el pulgar hacia arriba. Esto quiere decir que se va a producir una fuerza, pero que a los electrones, como tienen carga negativa, cambia el sentido de esta fuerza, entonces los electrones van a sufrir una fuerza hacia abajo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que nosotros tenemos un cable donde está actuando una fuerza que actúa de forma distinta para el protón que para el electrón. Lo que hace esto es que las cargas positivas le está mandando una fuerza hacia aquí, ¿vale? Y las cargas negativas a los electrones los está mandando hacia aquí abajo. Y es que esto, aunque parezca algo más o menos normal, pero es que esto es muy grave porque decidme a vosotros desde cuándo a los protones les gusta estar entre ellos o desde cuándo a los electrones les gusta estar juntos. Porque hemos dado precisamente que las cargas de mismo signo se repelen y que las cargas de distintos signos son las que se atraen. Entonces, precisamente estos, lo que quieren es separarse de estos mendrugos, de sus hermanitos, no quieren estar con ellos,
lo que quieren irse a ligar con los electrones. Entonces, pero sin embargo, por otro lado, al estar en un campo magnético y estar moviendo con una velocidad v hacia la derecha, lo que va a pasar es que tenemos una fuerza que les obliga, que les está manteniendo ahí pegados con la gente con sus propios hermanos. Entonces, ellos también sabemos que va a crear una fuerza de repulsión porque les dan asco la gente de su mismo signo. Entonces, esto va a resultar muy mal, como ya os voy a decir, porque claro, pues aquí hay algo que no cuadra, porque a unos les gusta estar entre sí, tiene una fuerza y otra cosa. Entonces, básicamente esto lo que va a hacer es que se nivele, esto va a parar hasta que se nivele la fuerza de repulsión entre ellos mismos y la fuerza que les está llevando hacia arriba y hacia abajo a otros. Entonces, esto básicamente es cuando se nivele la fuerza eléctrica entre ellos y la fuerza magnética que los está uniendo. Y entonces, si ponemos la formulita, esto sabemos que va a ser la carga por el campo eléctrico que haya, multiplicado igual, que va a ser igual a la carga por V, por V por B. Como sabemos, bueno, hemos quedado que esto, aunque sea así, estamos hablando del módulo porque sabemos que es perpendicular, entonces el seno de 90 es 1. Y quitamos la carga, no va a depender de la carga, como vamos a ver. Entonces esto nos queda que la velocidad va a ser, básicamente esto se va a nivelar cuando la velocidad sea el cociente entre el campo eléctrico y el magnético. Y bueno, como sabemos por otra parte que esta electricidad, o sea, este voltaje inducido es E por L, ¿vale? Pues entonces, si sustituimos en esta fórmula, básicamente lo que nos queda es que la fuerza electromotriz inducida es V por B por L. Entonces, esta fórmula sí que os recomiendo que la aprendáis, porque no me parece demasiado intuitivo saber esto, pero sin embargo es eso, importante. Así que nada, pues esto es lo que va a salir en algunos problemas y de hecho uno en los que vamos a practicar ahora mismo va a salir esto. Entonces, aprovechad, si queréis, estos 2 minutos que nos quedan para hacer alguna duda y ya cuando acabe el Zoom os creo otro y hacemos los 2 problemitas que tengo. Que bueno, que eso, si no tenéis ninguna duda, pues aprovecho, ya cierro la aplicación y vamos directamente a hacer los problemas, ¿vale? Vale, pues como eso, pues vamos a ver. Voy a cerrar esto, chicos, y ahora uníos si queréis en los problemas, en la siguiente reunión. Chao, chao.